Bueno, Luis, pues gracias por venir y estar aquí con nosotros en este primer podcast de Arriba. Todavía no está claro cómo se va a llamar. Creo que barajamos la idea de cultura de marca o algo relacionado con la estrategia, pero no sé si meteré una voz en off encima de todo esto o un cartel mientras hablamos, pero nada. Gracias por venir. Un placer estar aquí con vosotros. En esta trayectoria que has tenido a lo largo de tu vida y has tenido que un poco virar entre dos mundos que son un poco antagónicos, o no sé cómo los ves tú, la parte más comercial y la parte cultural. Cuéntanos qué fue primero y cómo percibes un poco las diferencias, si tienes que cambiar mucho el chip. Pues bueno, yo estudié, en primer lugar estudié publicidad, creo que tú también eres publicista o publicitario, depende quién lo diga. Sí. Siempre me atrajeron las marcas y la comunicación y después tuve la suerte de poder hacer un Erasmus en Francia y ahí entré en contacto con el mundo de la cultura y la gestión cultural a través del asociacionismo y demás, que ahí en Francia es muy potente. Y a la vuelta de esa Erasmus, pues hice unos estudios de gestión cultural en Valladolid y a partir de ahí de hecho, mis primeras experiencias profesionales fueron en el mundo de la cultura, más que en el de la publicidad o el marketing. Y nada, empecé a trabajar eso en el mundo de la cultura, en museos, en instituciones culturales, etcétera, también aquí en Cantabria. Y después, pues no sé, nunca he planificado mucho las cosas, la verdad, me he ido dejando llevar, he estado fuera también un tiempo viviendo, luego estuve en Barcelona y en estos últimos años he vuelto al mundo de la comunicación o el marketing. A mí me gusta más trabajar en comunicación que en marketing o en la comunicación de proyectos. Y esa dicotomía que hablas, ¿no?, entre la cultura, la comunicación y más, yo no la veo. De hecho, yo creo que deberían ir mucho más de la mano el comunicar bien los proyectos culturales que se están desarrollando. Lo que pasa que muchas veces, pues al final, tú lo sabes, la comunicación es la última, ¿no?, la última cosa a la que se le pone cariño o atención, ¿no? Y eso es un poco la trayectoria. Ahora sí que trabajo más, bueno, ahora trabajo a nivel profesional con marcas, en comunicación, marketing, publicidad, y a nivel, digamos, personal con un proyecto cultural en el que estamos involucrados. Entonces es perfecto porque puedo tener como los dos mundos, ¿no?, de ambas facetas en una misma trayectoria. Y ves que hay un interés, por lo que decías, más en la parte táctica que estratégica, ¿no? Vamos más, en general, las marcas a por las piezas más que pensar. Yo creo que lo hemos comentado mucho tú y yo esto, ¿no? La visión cortoplacista que tienen. Yo veo como dos cosas, ¿no? El cortoplacismo y el miedo, y ambas se retroalimentan una a la otra. Nadie quiere apostar en el largo plazo y nadie tiene la valentía de tomar decisiones que no impactan de manera inmediata en el presente, sino que se proyectan hacia el futuro. Y eso pasa también en la cultura, yo creo. O sea, vemos proyectos que son como muy artificiosos, pero en el presente, pero que en el futuro no dejan nada, porque vienen, hacen mucho ruido y rápidamente se van, ¿no? Entonces, yo creo que esto pasa un poco también en el marketing o en la estrategia de marca, el estar siempre mirando en el ahora, en el resultado, que yo lo entiendo también por la presión de las marcas y de las empresas, es lógica, ¿no? Pero yo creo que falta eso, un poco de valentía y de mirar más hacia el largo plazo en la gestión de marca y de estrategia. Bueno, es que al final en la estrategia la parte del marco temporal es una de las cosas más importantes, ¿no? Hasta dónde quieres llegar, a dónde quieres llevar esto y dirigir con una visión, un norte hacia el que aspirar, y en ese sentido te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Sí. Entonces, cuando estás en el corto plazo, la decisión es muy distinta de si tú estás pensando en construir, ¿no?, a largo plazo. Ahí sí que hemos tenido conversaciones y compartimos la visión, claro. Totalmente. Falta un poquito de... Hay que saber hacerlo también. Yo creo que un poco el reto es el trasladar esto al cliente o al responsable de ese área,
para que entienda esto, ¿no? Lo importante que es saber decidir de cara al futuro y también el ser coherente y tener consistencia en lo que decides, ¿no? Porque yo veo mucha veleta, ¿no? En las marcas, hoy somos no sé qué, mañana somos lo contrario, entonces da una sensación de esquizofrenia, ¿no? Porque es que tienen múltiples personalidades a veces, ¿no? Los proyectos. Se pierde la confianza un poco, ¿no? La persona que está al otro lado dice, o sea, si has cambiado así, puedes volver a cambiar y decir lo contrario otra vez. Sí, totalmente. Sí, coherencia es una de las cosas clave. De hecho, además, yo creo que hay decisiones que tienen que costar tomar, si no, no son buenas decisiones. O sea, es decir, las decisiones fáciles normalmente no son las mejores decisiones, yo creo. Y a veces de esas decisiones que dudas, que apuestas, esas son las que después te proyectan hacia el futuro. Lo fácil es el gestionar a nivel táctico las cosas, ¿no? Hoy hacemos un reel, mañana hacemos no sé qué, pero no hay esa visión de, oye, vamos a sacrificar esto por esto otro, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho en el tema de la sostenibilidad, ¿no? Somos sostenibles, pero no sacrificamos nuestro presupuesto, ¿sabes? Claro, totalmente. Entonces, bueno. Sí. Y desde tu experiencia, porque has trabajado con muchas marcas distintas, como hemos hablado, en ámbitos distintos, ¿qué crees que es lo que hace que una marca tenga ese, lo llaman los ingleses o los americanos, engagement, ¿no? Esa atracción, vamos a decir? ¿Qué es lo que hace que una marca, de todas las que has trabajado tú, te ha parecido que funciona mejor? Yo no creo en las fórmulas para empezar, porque al final cada situación, cada casuística y luego sí, no sé, cada momento es diferente, ¿no? Pero yo creo que, y puede que suene también atópico, pero para mí es la autenticidad. Es decir, y la autenticidad es en este sentido de yo soy esto y me da igual que el viento sople sur o sople norte, yo soy esto y sigo con esto, porque es lo que soy, no es lo que toca ser, sino es lo que soy y apuesto por esto y vamos a por ello. Entonces yo creo que ese punto de audacia y de autenticidad es lo que hace diferencial a una marca, creo yo, ¿eh? Sí, no, yo lo comparto más o menos en el sentido de una cierta transparencia, sí, ¿no? O sea, que no se vea que te has puesto una careta de ningún tipo. Sí. Y yo creo que la publicidad históricamente ha tratado de convencer a la gente de cosas que quizás no eran verdad, y ya hemos llegado al año 2025 y ya hace mucho tiempo que se ve muy fácilmente de qué va una marca, ¿no? Sí. Y en ese sentido se ve muy claramente si una marca no está siendo auténtica, y hay marcas que tienen mucho presupuesto para fingir, y bueno, o sea, en cada caso, como dices, es distinto, pero sí que la autenticidad para mí es una suerte de transparencia y de capacidad que tienes cuando estás delante de la marca para sentir que lo que te está diciendo es verdad. Y luego también hay marcas que tú ves que su credo impregna todo lo que hacen, ¿no? Que la comunicación no es una capa, sino que eso está inserto en todo lo que hacen en el día a día, ¿no? Desde cómo comunican exteriormente a cómo comunican interiormente, a cómo hacen sus procesos, ¿sabes? Ahí es cuando ves que han hecho esa apuesta de, oye, este es mi camino y todo el mundo en mi organización lo tienen que entender, porque si no es así, no hay una coherencia para luego sacarlo eso fuera, ¿no? O sea, hacer ese ejercicio interno para luego ser coherente fuera. Y eso es muy difícil porque es mucho más complejo ese ejercicio que simplemente, pues oye, ahora pasa el barco de la sostenibilidad y nos subimos, mañana la inclusión social y pasado no sé qué. No se puede ser todo el tiempo, ¿sabes? Yo creo que hay que coger y decidir algo, no digo el qué, ¿no? Lo que tú consideres que puede funcionar o con lo que te sientes identificado como organización, y elegir eso, apostar fuerte por ello y activarlo con conciencia, con criterio y llevarlo adelante. Sin olvidar que al final no se nos olvide que esto va de vender y va de resultados y demás, ¿no? Pero yo creo que muchas veces se hacen las cosas, pues eso, al tuntú, ¿no? Y lo que dices tú, el día a día te come, ¿no? O sea, al final es, bueno, hay que hacer esto y lo otro y también esto otro y se nos olvida, ahora se lleva esto y no. Entonces, eso es uno de los síntomas de las marcas de hoy en día, yo creo.
esa falta de rumbo a veces, ¿no? También porque las posibilidades se han multiplicado Exacto, enormemente, sí, ¿no? sí, sí. El mundo antiguo en el que ponías un anuncio en televisión y lo vendías todo, Sí, sí, sí. ahora eso de la tele ya no funciona, y Claro. entonces hay que distribuir el presupuesto en 100.000 plataformas. Sí, hay una atomización brutal. Todo el mundo sabe de todo el mundo ha visto de todo, entonces hay una saturación ahí también. Sí. Y en ese sentido, no sé si tú en tu trabajo o en tu trayectoria has visto marcas que están obcecadas en hacer cosas que tú ya presientes que no son buena idea. Yo, por ejemplo, yo, donde me muevo, en el ámbito en que me muevo, yo creo que es la falta de apuesta a nivel presupuestario. Es decir, tú hablas al revés, para ti el error es igual apostar demasiado por un medio que quizá es anacrónico o que es tan generalista que no te da esa capilaridad para saber hasta dónde estás llegando o no. Yo, en cambio, mis dolores o las malas decisiones que a veces veo es todo lo contrario, que al final no se hace una apuesta fuerte por la comunicación y el marketing, y al final apostar es presupuesto. O sea, hay veces que hablas con clientes que creen en la magia, ¿no? Y en los Reyes Magos, que piensan que las cosas pasan porque sí, y no entienden que cuando haces cosas necesitas recursos para que esas cosas pasen, y cuando haces esas cosas los resultados llegan, pero no es un pensamiento mágico de vamos a hacer esto y ya somos lo siguiente, ¿no? Es esa falta de entender que todo es un proceso que conlleva tiempo y conlleva dinero también, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es en el ámbito donde yo me muevo, probablemente en otros sectores o ámbitos o niveles profesionales el error sea otro. Para mí es la falta de apuesta económica. Bueno, a cuenta de esta dicotomía entre lo comercial y lo cultural, has decidido poner en marcha tu propio proyecto con una asociación cultural llamada Nido, Sí. Relacionada con música, vamos a llamar, emergente, y con la ciudad de Santander, Cantabria en general. ¿Qué, de tu experiencia con las marcas todos estos años, qué crees que te ha ayudado más a tomar decisiones o a proponer estrategias? Pues quizá, bueno, sí es cierto, me alegra mucho que me preguntes por Nido, por cierto, porque es lo que realmente me mueve ahora el corazón, digamos. Me gusta mucho la comunicación, el marketing, pero en este proyecto personal realmente pues dejas un poquito más, ¿no? O el extra mile que no dejas quizá en otros proyectos que no te llenan tanto, ¿no? Entonces, a nivel de comunicación, de marketing, de estrategia y demás, es un proyecto que es coral, no es un proyecto mío personal. Es un proyecto que hemos creado 4 personas. A mí me ha tocado bueno, pues porque me dedico a ello, toda la parte de la estrategia de comunicación, de conceptualización, etc. Y he intentado trasladar a Nido muchas de las cosas que no me dejan hacer en las marcas, por ejemplo, ¿no? Como el primer punto que nos marcamos antes de salir, o que yo marqué antes de salir al público, ¿no? O de lanzar el proyecto, era hacer esa terapia, ese psicoanálisis interno, ¿no? De decir qué somos, cómo hacemos las cosas, cuáles son nuestros objetivos. Es fundamental divertirnos haciendo lo que hacemos, porque si no, apaga y vámonos. Es como la regla número 1 de Nido. Si no nos gusta a nosotros, si no nos sentimos identificados con ello y no encaja con todo eso que hemos creado de manera interna, no se puede salir fuera, cualquier proyecto de los que hacemos. Entonces, yo creo que al final es eso, ¿no? Hemos podido hacer un proyecto que se ajusta a nosotros porque no tiene mayor pretensión que el divertirnos, el pasarlo bien y el difundir un ámbito artístico que yo creo en muchos casos no tiene la atención que merece, o siempre ha sido un poco marginado, y que a nosotros nos apasiona, porque, bueno, pues tú has dicho la música emergente, somos como un nicho dentro de un nicho, ¿no? Dentro de la música emergente a nosotros nos mueve la música electrónica más de vanguardia. Entonces, pues, no sé, es muy bonito trabajar en un proyecto en el que tú eres cliente y proveedor, porque al final
tú te provees a ti mismo de tus conocimientos para una serie de objetivos, ¿no? Entonces, yo estoy disfrutando mucho con este proyecto y estoy haciendo cosas pues que muchas marcas, cuando les llevas esas propuestas de activación, no las entienden o no las valoran o no las quieren llevar a la práctica, pero como nosotros somos nuestro cliente, pues, y no perdemos nada y no ganamos nada, es amor al arte, pues las llevamos adelante y creo que estamos creando una plataforma de marca muy, muy interesante, muy pequeña, con unos objetivos muy humildes, pero creo que con mucho criterio y con mucho cariño, sobre todo. Sí. La verdad que ha sido también para mí un ejemplo de cómo poner las cosas en marcha, cómo escuchar también, que es una de las cosas que nos parece que una marca moderna tiene que hacer, y que haya un intercambio, ¿no?, con la gente, y en ese sentido pues la tribu, ¿no?, y mover un poco a la gente, aunque sea un grupo pequeño, pero de una manera muy apasionada, ¿no? Sí, a ver, el tema de la comunidad creo que es fundamental dentro de ese tipo de proyectos culturales. Creo que en cualquier tipo de proyecto de marca, hoy en día la comunidad es muy importante, de ahí toda esta inflación de influencers y de estas cosas raras, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque ya no existen estos canales masivos, o los canales masivos no son accesibles a todas las marcas, entonces la manera de hacer esa mancha de aceite es a través de la comunidad, de la influencia y demás, ¿no? Nosotros vivimos en una ciudad chiquitita y esto nos ha facilitado que la comunidad haya crecido de manera bastante interesante dentro de que es un nicho. Al final somos muy pocos las personas en esta ciudad interesadas en ver un show de, yo qué sé, de electrónica visual, experimental, un sábado a las 7 de la tarde, ¿no? Sí. Pero hemos conseguido conectar con aquellas personas que sí están, que sí se identifican con este tipo de propuestas. Entonces, estamos muy contentos, muy satisfechos por eso, sí. En ese sentido, ¿has sentido que la ciudad os está acogiendo en general? ¿O cómo ves Santander? Porque siempre hay una marca dentro de un contexto, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo ves Nido dentro de Santander? ¿Cómo está reaccionando la ciudad? Es que Santander, yo creo que hay muchas Santanderes, yo creo, ¿no? O sea, hay una Santander, digamos, del circuito, un establishment, ¿no?, de Santander, que es con sus grandes contenedores culturales, que además se tiende a que vaya a haber más todavía y que a veces actúan como una clase de agujero negro cultural, ¿no?, que absorbe prácticamente toda la atención y prácticamente todos los fondos, cosa con la que no ni estoy a favor ni estoy, o sea, es un hecho, es así. Y luego hay una Santander subterránea o más underground, donde hay diferentes propuestas o diferentes movimientos y tú tienes que encontrar el tuyo al final, ¿no? Nosotros nos gusta la electrónica, venimos de haber vivido en diferentes ciudades en Europa y donde la escena electrónica está mucho más desarrollada y puedes disfrutar de la música electrónica en contextos mucho más abiertos y diferentes. Y en Santander esto no existía, o yo al menos no lo conocía. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar qué tipo de cosas queríamos hacer, ¿no? Y una era el descontextualizar la electrónica, sacarla de los antros, para empezar porque además nunca ha habido buenos antros en Santander. Ese es un problema también, porque hay muchos antros en Europa donde se escucha una música electrónica de súper vanguardia, aquí no tenemos esa suerte. Entonces, partiendo de conocer el entorno, pues el objetivo nuestro era proponer una solución o al menos una alternativa a esto, ¿no? Y hemos tenido suerte porque pues hemos debido caer bien, porque la verdad es que llevamos un año desde que establecimos la asociación como asociación cultural sin ánimo de lucro. Hemos tenido muy buena acogida a nivel mediático, se nos ha dado bastante bola. El Ayuntamiento de Santander, a través de la fábrica de creación, hemos hecho un buen match y nos ha dejado sus espacios para desarrollar una programación que yo considero bastante diferencial y sólida.
Y luego a nivel social, pues bueno, nos hemos dado cuenta, que eso es a mí lo que más me llena y me satisface, es el conocer la cantidad de talento que existe en esta ciudad, que yo no conocía porque he estado muchos años viviendo fuera, volví hace unos años y me había perdido ese desarrollo, ¿no? Y bueno, ahí ahora vamos a sacar un recopilatorio que tú estás ahí también, y tenemos casi 12, 13 artistas con unas propuestas, pues porque la firman Ido, pero si lo firmase cualquier otro sello de cualquier ciudad de Madrid, Barcelona o Europa, cualquiera, pues podría estar en un Bandcamp funcionando muy bien. O sea y eso es lo que más nos mueve, que es el poder hacer esa labor de descubrimiento de la cultura de Santander. Y darle voz un poco, ¿no? Exacto, sí, claro, sí. Es muy bonito, la verdad. Esa es la misión básica que tiene Nido, aparte de pasarlo bien, el hacer esa arqueología cultural de la ciudad y sacarlo adelante. Vamos a hablar también un poco de Santander, porque creo que es una ciudad con un potencial. Entonces, a nivel profesional, cultural, porque es una parte de quien tú eres, ¿qué crees que le falta a la ciudad o que le vendría bien? Es una pregunta difícil. Sí, eso es para hacérsela a los políticos, ¿no? Más que a mí, pero yo, a ver, he vivido varias ciudades. Yo estoy muy feliz aquí en Santander, la verdad. Para mí la calidad de vida es muy buena. ¿Qué le falta? Pues yo pienso que dependiendo a quién le preguntes, pues le faltará una cosa u otra. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la cultura, pues quizá le falta más cultura de base, ¿no? Más cultura de abajo arriba, ¿no? Más cultura horizontal, digamos, ¿no? Eso creo que le falta. Y nos sobra un poco también de conformismo. Yo creo que somos una ciudad muy conformista, o una sociedad muy conformista, que, bueno, con poco estamos bien, o no somos muy ambiciosos, dejamos a los demás hacer, y eso es una autocrítica, porque también somos muy poco autocríticos, creo, en la ciudad. Entonces yo creo que se critica mucho a las instituciones, y creo que es muy importante ser crítico con las instituciones, que es como debe de ser, pero también hay que ser un poco, o yo veo falta de autocrítica a nivel social, ¿no? O sea, que muchas veces nos quejamos, pero no hacemos tampoco grandes cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que yo creo que le falta a Santander, porque al final luego, por lo demás, pues es una ciudad muy amable, ¿no? Para vivirla, asequible todavía, aunque empieza la cosa a tensionarse, parece. No sé, esto es un poco como yo veo la ciudad. No sé, tú que también has vivido fuera. Sí, para mí es una pregunta que has respondido bien, en el sentido de que cada persona va a exigirle a la ciudad algo, ¿no? Y en ese sentido creo que para mí va a ser una pregunta recurrente durante el trayecto de este podcast, porque me gustaría ver un poco dónde hay un rango de mejora, ¿no? Que creo que es amplio todavía. Y sí que creo que la ciudad vive muy anclada al status quo. Esto es lo que estabas diciendo un poco, que somos conformistas, ¿no? En el sentido de, bueno, con lo que tenemos, el espacio tan bonito y la vida que se vive aquí sencilla, no necesitamos más. Y eso no es algo malo necesariamente, pero yo creo que todos los que hemos venido de fuera, que nos hemos ido y hemos vuelto, nos damos cuenta de que con un esfuerzo pequeño podríamos dar una calidad de vida todavía mucho mejor. Sí, y cuando digo que a veces dejamos que hagan las cosas, me refiero un poco conectando con este tema cultural, ¿no? De los grandes contenedores culturales, las grandes instituciones, ¿no? El santanderino es muy feliz de que le preparen las cosas de arriba hacia abajo, pero hay muy poco movimiento de abajo hacia arriba. No sé si porque hay una falta de conexión entre ciertas esferas y la base, o por qué, pero sí que en otras ciudades, por ejemplo, no sé, del entorno y con unas características similares, me viene a la cabeza Gijón, por ejemplo, ¿no?
Pero yo me lo llevo a mi terreno, ¿no? Ahí, pues, el tema de la cultura de música electrónica pues, está mucho más establecido de manera popular, pero también está muy apoyado por las instituciones de la ciudad, ¿no? Y tienen, por ejemplo, un festival como el LEP, que para nosotros es pues, un ejemplo, un paradigma a seguir, ¿no? Que es un festival de máxima vanguardia donde puedes ver cosas que no ves en ningún sitio del mundo y que la ciudad de Gijón se vuelca con él. Pese a que quizá no esté pensado para ella directamente, pero sí que ven las externalidades positivas que ese tipo de propuesta cultural puede generar, porque al final posiciona, diferencia. Y yo esto en Santander todavía no veo esas ganas de tomar riesgos por parte de las instituciones públicas. Prefieren pues, ceder o prefieren no lo sé, delegar en otras instituciones culturales para que hagan ese trabajo de programación. Es cierto que además vienen propuestas de fuera de Cantabria, en el sentido que creo que son empresas que ni siquiera tienen la base aquí, ¿no? Y en ese sentido es un poco lo que tú dices, la idea de que falta que desde abajo se organice alguien para proponer algo, porque sí, creo que también somos muy descreídos de unos de otros, sí. Y en ese sentido no creemos ni en nosotros, ni en las instituciones, ni en nada. Es como, ¿para qué te vas a esforzar si realmente no vas a tener, no va a haber conexión, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, es una ciudad que tiene dos caras, ¿no? Porque hay dos Santanderes. Hay la Santander del año, que es el índice o el dinamismo cultural es uno, y luego está la Santander del verano, que el índice de dinamismo cultural es otro, que pasa en todas las ciudades, ¿no? Porque esa temporalidad es normal, pero aquí es como muy acuciada, ¿no? Aquí durante el año pues no hay muchas cosas y en verano parece que todo se concentra, ¿no? Entonces no sé si eso es interesante o producente. Creo que se podría compasar un poco más, ¿no?, las cosas. Pero bueno, para eso también vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, de nada sirve quejarse de eso si luego no llevas una alternativa a la mesa, como nosotros estamos intentando hacer. Oye, pues nosotros tenemos un ciclo de música electrónica que corre a lo largo del año. Intentamos hacer cosas a lo largo del año para que no todo se concentre en verano. De hecho, en verano es cuando nosotros nos retiramos, como una apuesta casi pues, ética, ¿no? En verano no hacemos cosas o no hacemos las cosas que hacemos durante el año. Entonces yo creo que ese punto de autocrítica es importante. O sea, el ser críticos con uno mismo como sociedad y como individuo para poder llevar propuestas diferentes. También es verdad que hay muchas cosas que pasan que no se les da la atención, ¿eh? Eso es cierto. O sea, hay un circuito underground que existe y que es muy rico y muy dinámico, pero que no se difunde, ¿no? ¿Cómo ves o cómo te gustaría que evolucionara el futuro de la ciudad a nivel profesional, sobre todo? Porque pienso que es una ciudad donde cuesta encontrar una profesión, ¿no? Al final, como hablábamos un poco del status quo, del mantenimiento de todo esto, y creo que muchas ciudades se están poniendo al día sobre qué servicios demanda la gente. Y en Santander me da la sensación de que falta un poco de visión de futuro en cuanto a qué se va a dedicar la gente, ¿no? Ahora con el tema de la inteligencia artificial pues todavía entramos en una dinámica más compleja, pero a nivel servicios que requiere la ciudad o tipos de empresas, ¿tienes alguna intuición? Pues no... A ver, yo creo que tú también vienes de fuera. Conozco muchos casos de gente que viene de fuera o que ha vivido fuera y ha desarrollado una parte profesional en otras ciudades, y la vuelta a Santander, es triste decirlo, pero va unida a un ejercicio de renuncia, ¿no? ¿Sabes? Bueno, voy a renunciar a mi lado más profesional por la calidad de vida y tal, no sé qué. Entonces es casi como que es así, ¿no? No hay la proyección profesional que mucha gente quisiera, ¿no? Si me preguntas por dónde veo la ciudad en un futuro, pues creo que es muy notorio que va a ser una ciudad de turismo, ¿no? Creo, parece ser, turismo y cultura
para turistas, ¿no? Creo. No sé si eso va a generar valor a nivel profesional. Tradicionalmente esos sectores no ofrecen grandes desarrollos profesionales, creo, ¿no? Pero no lo sé, es otra pregunta que deberías hacer a alguien experto en, no sé, en urbanismo, o en desarrollo de ciudades y tal. No sé, yo al final lo que creo es que, como te decía al principio, ¿no? que eso es un hecho, que la gente que vuelve a Santander vuelve por su calidad de vida, creo, o por el tema familiar, etcétera, pero siempre va asociada a renunciar a un cierto desarrollo profesional y es injusto, no debería ser así, pero no sé si, o no veo clara una solución. No sé qué piensas tú de... Bueno, realmente nosotros montamos Arriba con la idea de tratar de poner un remedio a esto, porque es verdad que nosotros, aunque tuvimos que renunciar, como dices, aunque fuera de manera inconsciente, porque es verdad que de primeras vienes a decir voy a vivir muy bien, vienes de trabajar muchísimo, en nuestro caso en Madrid, pero piensas que de alguna manera se va a desarrollar tu profesión, ¿no? Y cuando llegas aquí descubres que no va a ser así. Nosotros tuvimos que ponernos en marcha con nuestro propio proyecto, igual que vosotros habéis puesto en marcha Nido, ¿no? Para estar a gusto también al que dedicas tu esfuerzo, tu ilusión, y en ese sentido Arriba también es una palanca para que otras personas o otras iniciativas consigan darse a conocer con una velocidad más o menos razonable de crecimiento, para tratar de reconstruir un poco la parte de esta ciudad que nos haría feliz a todos, ¿no? Creo. O sea, sí que enfocamos mucho en proyectos que aportan valor a la ciudad. Y en ese sentido, claro, yo lo pregunto porque para mí, como cualquier cosa que se proponga, que salga del status quo y que proponga algo diferente, me parece ya una propuesta de valor en una ciudad que merece que se tantee un poco qué es lo que se puede hacer aquí. Creo que tenemos 9 meses al año de expansión y de tiempo y de mirar hacia nosotros, ¿no? Un poco, sí. Claro, yo en este caso creo que he tenido bastante suerte porque me dedico a lo que quiero, y eso es una suerte ya de salida, y si encima lo puedes hacer en tu ciudad, pues doble suerte. Pero, por ejemplo, te puedo hablar de mi mujer, por ejemplo, que viene de fuera y ha tenido que crear un negocio o un concepto en base a sus desarrollos profesionales, que es la docencia musical. Y yo creo que para ese tipo de proyectos, como tú dices, que tienen una parte profesional o empresarial y una parte social o de impacto, yo creo que sí que hay espacio. Y también es cierto que hay que conocer las limitaciones que da la ciudad y jugar con ellas, ¿no? O sea, lo que no se puede es pensar en cosas irreales, ¿no? Pero yo creo que sí, que si tú tienes un concepto, tienes una idea, crees en ella y más o menos sabes llevarla a cabo, creo que hay espacio para que puedas desarrollarla, ¿no? O sea, están pasando cosas en la ciudad. Sí, lo creo. Entonces, y luego si vosotros pues les ayudáis a dar forma, a comunicarla bien y a conectar bien, pues seguro que sí que irán saliendo cosas. ¿Tienes algún mensaje para estas personas que tienen como un sueño, una idea de negocio o algo que quieran llevar a cabo y que no saben o no se animan a ponerlo en marcha? Tú que has puesto en marcha Nido, ¿no? Sí, y que bueno, has visto a ver, el esfuerzo que es todo esto. Claro, nuestro proyecto no es un proyecto empresarial, ¿eh? Eso es muy importante. O sea, yo los mensajes de you can do it y haz lo posible y todo es fácil, si quieres puedes, entonces yo no soy de esa filosofía, ¿vale? Yo creo que hay que tener mucho criterio, saber dónde te metes y hacer las cosas con mucha cabeza, porque si no hay agua en la piscina te puedes hacer daño. Dicho esto, a veces pues cuando en el entorno no encuentras aquello en lo que te puedes desarrollar y tú tienes una idea que piensas que puede aportar un valor y que te va a dar una satisfacción llevarla a cabo, como es en el caso, por ejemplo, de Nido, pues
ponte a ello y disfruta el camino, intenta rodearte de gente profesional en cada uno de los ámbitos que sean necesarios para que tu idea fructifique y poco más. No sé, también vuelvo a lo mismo, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, los resultados se miden en índices de satisfacción personal, o sea, no hay ventas, no hay que pagar nada. O sea, es que es muy diferente tener un negocio, y tú lo sabes, hay que ser muy valiente. Y yo, por ejemplo, la gente que monta pequeños negocios, que saca proyectos, por ejemplo, te hablaba antes de mi mujer, ¿no? Que sacan esos negocios o esos proyectos casi a pulmón, sin ningún tipo de grandes presupuestos y tal, pues toda mi admiración hacia ellos, reconocimiento total y eso, y ayudarles en todo lo posible. Y al final, si tienes que decidir, pues decídete por ese tipo de negocio y no por otros, ¿no? Yo creo, sí, sí. Pues hasta aquí hemos llegado, muchas gracias, pues Luis. Un placer, Juan, y Almu, aunque no esté, pero la otra parte de arriba, que ya sabéis que os admiro muchísimo en lo que hacéis a nivel artístico, cultural y a nivel de comunicación y de marketing también. Sí, es curioso porque además nosotros también empezamos queriendo enfocar principalmente en comunicación cultural. Okay. Ahora me lo has recordado, ¿no? Y no encontramos claro. la manera. Claro, sí. Pero nada, seguiremos intentando. Yo creo que Nido, por ejemplo, ahora mismo es un proyecto asociativo y demás, pero en el medio y largo plazo deberíamos ser capaces de poder profesionalizarlo de algún modo, o al menos hacerlo sostenible. Y ese es un poco también el objetivo que tenemos de medio y largo plazo, poder hacer propuestas que se sostengan por sí mismas, porque ese es otro debate que vamos a tener en algún momento de la cultura y cómo se valoriza, cómo se paga o no se paga, que ya lo hemos comentado alguna vez. Sí. Así que, bueno, seguiremos. Un placer, Juan. Gracias, Luis. Venga. Chao.